Bueno, para saber un poquito más de este tema, ojo que le puede pegar directamente en el bolsillo suyo, apenas comience marzo. Está aquí Héctor Sandoval, es presidente de Conatacoche, esto es Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. ¿Lo dije bien, Héctor? ¿Cómo está? Gracias. Está bien, gracias. Bueno, la primera pregunta que la gente se estará haciendo es ¿cómo es que se ponen de acuerdo, lo conversan entre las líneas y cuánto le va a subir el pasaje a la gente a partir de marzo? Bueno, esa es una decisión autónoma de cada una de las líneas. Ellos evalúan sus costos y de acuerdo a eso van fijando el alza que consideran prudente, y también tiene que ver con el trazado, la longitud del trazado, porque no todas las tarifas son iguales. Hay tarifas desde 400 pesos en algunas regiones, en algunas comunas del país, como en Santiago, que llegan a 1.000, 1.200, hasta 1.600, 1.700 pesos. Por lo tanto, cada uno hace su propia evaluación y toma su propia decisión. Héctor, ¿esto de qué va a depender concretamente del alza que se podría registrar este día jueves, que ya se espera una alza significativa? ¿Hemos visto alzas durante todas estas semanas o esperarían quizás ya llegar hasta marzo y allí tomar una determinación? Lo que ocurre es que el acumulativo hoy día ya está llegando a 41 pesos y eso significa alrededor de 35.000 pesos o a 40.000 pesos más de costos que está teniendo la explotación del servicio. Por lo tanto, cuando las alzas son menores, los operadores asumen esa diferencia de precio y la van absorbiendo, pero llega un minuto en que ya no es posible seguir absorbiendo estas diferencias, más cuando lleva esta tendencia al alza por 1000 razones. Entonces no queda ninguna otra opción que no sea aumentar las tarifas para poder solventar esta diferencia de precio de los combustibles. Dos preguntas para clarificar. 40.000 pesos costo mensual por auto. Por auto. Ajá. Y lo otro, el único factor que los empuja al alza hoy es la acumulación de alza en el precio de la benzina. ¿O hay otros factores que también han ido al alza? Lo que ocurre es que cuando sube la benzina, sube el pan, suben los repuestos, suben todos los insumos y además el costo de las familias que están detrás de esta actividad. Por lo tanto, uno podría decir que la razón principal es el costo o el alza del costo de la benzina, pero también inciden todas las otras variables que tienen que ver con la vida misma de cada uno de los propietarios de taxis colectivos. Ahora, Héctor, como gremio, ¿cuál es la visión que ustedes tienen del CIPCO específicamente, que es este mecanismo que se utiliza en ciertas ocasiones para frenar un poco las alzas o disminuir los precios de los combustibles? ¿Consideran que no funciona bien y que debiese cambiarse? Quizás, pienso, podría ser un subsidio por parte del Estado en este tipo de casos. Bueno, el tema del CIPCO, nosotros hemos dicho en forma irónica que no debiese llamarse CIPCO, debiese llamarse circo, porque en realidad actúa en forma tan discrecional que es el ministro de Hacienda quien decide cuándo actúa y cuándo no actúa. No es un sistema automático que tenga ciertas variables y cuando llega a ciertos rangos actúe, sino que ha sido un tema que no ha causado gran beneficio. Inclusive podemos recordar que en una oportunidad que iba a subir 25 pesos la benzina, el ministro de Hacienda decidió que actuara el CIPCO y subió 5, porque había causado esto bastante revuelo entre toda la gente. Ahora, el tema que tiene que ver esencialmente con los taxis colectivos, con los taxis básicos, con los furgones escolares, quienes usan este combustible como su principal insumo. La discusión que nosotros siempre hemos tenido, esta discriminación que existe hacia este sector, porque otros medios de transporte como el Transantiago, a lo que se le entregan 2.000 millones de pesos diarios por parte del Estado, con el dinero de todos los chilenos, ellos les da lo mismo estas alzas y ese mismo beneficio hoy día lo están llevando a los buses de regiones. Pero a quienes transportan 1 millón de pasajeros diarios en la región metropolitana y el 70 o el 80% de los pasajeros en regiones no tienen ningún tipo de subsidio. Y eso afecta a los operadores como también afecta a los usuarios que tienen que pagar esta diferencia de precios. Por lo tanto, el planteamiento nuestro viene siendo hace mucho tiempo que aquí tiene que haber una compensación o un subsidio o un beneficio focalizado para quienes usan el combustible como el principal insumo. Porque si solo el 20% del combustible que se consume en el país paga impuesto específico, ¿por qué nosotros tenemos que estar en el sector que paga impuesto específico y no estamos en como lo es el transporte aéreo, el transporte marítimo, las termoeléctricas, la minería, que no paga impuesto específico? Entonces nosotros quisiéramos estar ahí porque también nosotros usamos
el combustible como nuestro principal insumo y lo hacemos para mover nuestra industria, a lo mejor pequeña, exigua, pero es nuestra industria, de lo que nosotros subsistimos, por lo tanto merecemos el mismo trato. Y esto se lo planteamos a todos los gobiernos, se lo hemos planteado desde la creación del año 85, todo el mundo nos encuentra razón cuando no están gobernando, pero cuando están gobernando no nos encuentran razón. Yo no sé si el gobierno de la presidenta Bachelet va a acoger esta solicitud que se lo planteamos en la campaña y que esperamos hoy día cuando llegue a dirigir el país efectivamente sea considerado este planteamiento tan sentido por los taxis colectivos, los taxis básicos y los furgones escolares. Sí, Héctor, estaba hablando usted del impuesto específico al combustible, que es una, bueno, y usted de alguna manera ya lo dijo en su respuesta, pero ha sido una herramienta de campaña para todos quienes han sido candidatos, que en su momento han tocado la puerta de quienes trabajan particularmente con los automóviles, taxis y colectivos, y que después eso no, hasta ahora no se ha traducido en nada. ¿Ustedes han tenido alguna promesa concreta de autoridades que vayan a llegar al gobierno con Michelle Bachelet de bajar ese impuesto o de recaudar lo mismo pero extendiéndolo a los otros negocios que usted ha mencionado? Mire, así como un compromiso formal, no, pero cuando le hemos hecho nuestro planteamiento y le entregamos nuestras solicitudes, ellos plantearon de que era un tema estudiable y que había que buscar alguna fórmula que este sector tuviese una compensación diferente a quien usa el combustible para pasear. Porque no estamos hablando de cantidades muy pequeñas. O sea, nosotros vemos el precio del combustible, pero ¿cuánto vale efectivamente el combustible? Hoy día la benzina vale 428 pesos. La diferencia son impuestos. El impuesto específico solo son 248 pesos. Le sumamos el IVA, 90 pesos más, estamos pagando 338 pesos por cada litro de impuesto. Y eso es mucho dinero. Yo miraba un artículo que salía hoy día en el Mercurio y dice que se recaudan o que ingresan al sistema, a la distribuidora de combustible, 4.000 millones de dólares mensuales por concepto de venta de combustible. Estamos hablando de tremendas cantidades. Entonces, cuando es esta lo que se recauda, ¿cierto? Y además el impuesto específico es tan oneroso, obviamente que hay que buscar alguna solución y nosotros no vemos decisiones como para buscar también otras alternativas energéticas. O sea, en otros países ya se están usando los vehículos híbridos, están pensando en los vehículos eléctricos, están buscando otras soluciones, pero aquí quedamos sujetos todavía a lo que es el petróleo, a lo que es la benzina, y no hay ningún incentivo a buscar otra alternativa energética o, como todos decimos hoy día, los combustibles verdes, los combustibles limpios. Y no vemos que se den pasos hacia ese sector y esperamos una reacción, porque todo esto, lo mismo del CIPCO, fue discutido en el Parlamento, fue acordado por todos los parlamentarios. No estamos hablando de un sector o de otro. Entonces, ¿a quién culpamos? Al gobierno de turno. Pero ¿quién toma la decisión? El Parlamento en su generalidad, todos juntos. Héctor, bueno, usted nos ha mostrado cifras, nos ha contado la situación que tienen que enfrentar con las alzas reiteradas que hemos vivido, experimentamos también quienes conducimos, pero esto se está evaluando. ¿Cuándo ustedes ya concretamente podrían decir vamos a subir los precios? Usted decía que no va a ser a todos por igual, sino que cada uno es independiente y va a ver más o menos los valores, pero ¿cuándo se concretaría y al menos de qué valor estaríamos hablando? ¿100 pesos, 200 pesos? Mire, aproximadamente? El reglamento del transporte, aunque parezca extraño, hoy día el transporte en Chile se rige por un decreto, no por una ley. Él señala que para poder alzar las tarifas, en el caso de los taxis colectivos, deben comunicar con 15 días de antelación. Avisar al CEREMI de transporte respectivo para ponerlo en práctica en una fecha determinada. En muchas ciudades del país ya se están haciendo las comunicaciones y esperando ¿Se conversa con las bases? Ellos toman su acuerdo y lo están comunicando a la autoridad. Por lo tanto, nosotros decimos, mire, en los primeros días o las primeras semanas de marzo ya se va a materializar el alza. Ahí ya podríamos ver un alza, comenzando el mes de marzo. Claro, porque ya se está comunicando. No es posible alzarlos hoy día por los plazos que hay que cumplir. Y esto va a variar entre un 10, un 15% de las tarifas que existen en cada uno de los recorridos de taxi colectivo en todo el país. Ese es un buen dato. La gente en casa entonces puede pensar lo que vale su recorrido, lo que vale su línea, y puede hacer el cálculo de aumentarlo en un 10 o en un 15%, y en ese rango va a ser su alza. El alza va a ser en el rango del 10-15%, pueden ir estimando ya las cantidades, y nosotros quisiéramos no hacerlo, pero cuando no hay ninguna otra alternativa que no sea esta, no se pueden buscar mayores opciones. Una medida como movilizaciones, sector, ¿la descartan? ¿Tienen anunciadas? ¿Lo han pensado?
Nosotros y siendo objetivos, una movilización hoy día, no sé, cuando hay un gobierno que está entregando su mandato, hay otro que todavía no ha asumido su mandato, creo que sería perder un poco el tiempo, pero sí, una vez que ya tengamos un gobierno iniciando su periodo de los 4 años, obviamente que vamos a hacer planteamientos muy serios, tanto a transportes, como al Ministerio de Hacienda y a la Presidenta de la República, y ahí sí que no descartamos ningún tipo de medida. Esperamos entendernos dialogando, porque es mucho lo que se ha anunciado de que los actores sociales vamos a ser escuchados. Bueno, vamos a ver si eso efectivamente va a ser así, y si no es así, nosotros sabemos cómo hacernos escuchar. Héctor Sandoval, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros de este tema. Esto se concretaría entonces, lo dice usted, dentro de los primeros días de marzo. La primera semana de marzo. Perfecto, muchas gracias, Héctor Sandoval, por conversar con nosotros.